Sean bienvenidos, hermanos. Vamos a pasar al tema de esta mañana. Vamos a darle seguimiento a lo que hemos estado estudiando, hermanos. Y es importante que, como hermanos en Cristo, como iglesia, pues sepamos las doctrinas bíblicas, hermanos, para poder compartir a Cristo, para poder compartir el Evangelio. Y si ustedes recuerdan, pues hemos visto qué es el Evangelio. Hemos visto que los pecadores, los impíos, solamente pueden ser justificados por el Evangelio, por la justicia de Dios. También vemos que aquellos que no obedecen, hemos visto que no creen en el Evangelio, pues la ira de Dios es manifestada sobre ellos, ¿verdad? Y también vimos que Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando estuvo en esta tierra, vino a establecer su reino y Él apareció en escena. Invitó a todos sus oyentes, a todas las personas, a ser parte del reino de Dios, pero puso dos condiciones. Si tú recuerdas, Él dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces el arrepentimiento es el fundamento del Evangelio, hermanos. Es la primera condición para que las personas verdaderamente arrepentidas, que les haya dolido en su corazón haber ofendido a Dios, haber vivido una vida en pecado, haber vivido una vida en el mundo, abandonaron el pecado y se vuelven a Dios, esas personas pueden ser parte del reino de Dios. Esas personas, el reino se ha acercado. Pero también es importante que las personas deben de entender de qué se tienen que arrepentir. ¿Sí? ¿Qué es lo que les estorba para entrar por esa puerta estrecha? Si tú recuerdas, vimos que es el pecado. El pecado, la iniquidad, la transgresión, lo que estorba a las personas, a los hombres, para ser parte del reino de Dios. Y el pecado no es otra cosa más que un acto voluntario de las personas al transgredir la ley de Dios. ¿Sí? Y el día de hoy quiero darle continuidad a lo que tiene que ver con el pecado, porque es muy importante, hermanos, para la iglesia, para las personas que nos acompañan, nos escuchan. Deben de entender que el pecado es algo grave delante de Dios. La práctica del pecado trae consecuencias terribles. Y la iglesia y las personas que nos escuchan deben de conocerlo. ¿Para qué? Para que se arrepientan verdaderamente, para que aborrezcan el mal, para que aborrezcan el pecado, para que vayamos a Cristo, que Él es el único que liberta del pecado, que sana del pecado, que hace salir nuestra vida del hoyo donde el pecado tiene a las personas el día de hoy. Y es las consecuencias del pecado. Pero pues vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos ayude, nos instruya, abra nuestro entendimiento para poder entender lo que el Señor nos dice. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, primeramente te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Queremos alimentarnos de tu palabra. No queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, Señor. Te pedimos que nos des la capacidad, el poder, la habilidad para ponerlo por obra. Ayúdanos a oír con fe, Señor. Y que sea tu espíritu el que quite todo estorbo, todo sueño, cansancio, todo pendiente, todo lo que estorbe en la mente y en el corazón. Y sea sembrada tu palabra en buena tierra, Señor. Te necesitamos, Dios. Háblanos, por favor, Señor. Hoy te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, las consecuencias del pecado, y vamos a ver el día de hoy una, la cual es importante. Y podemos entender que el pecado viene de la raíz griega hamartia, ¿verdad? Que significa fallar en el blanco,
significa aquella acción, pensamiento, ¿sí?, que no están en armonía con la norma de santidad y perfección de Dios, ¿sí? Hamartia también significa no dar en la diana. ¿Cuál es en la diana? Bueno, la rueda esa que ocupan los tiradores o los que les gusta tirar con arco, es el punto central. Y si tú recuerdas cuando un tirador o una persona que le gusta el tiro de arco, tiraba la flecha y no daba en el blanco, esa persona, bueno, en las tribus antiguas decían, oh, he pecado, oh, he pecado. Y si lo asimilamos a nuestro tiempo, el día de hoy, oh, he pecado, no he buscado a Dios, oh, he pecado, no he obedecido a Dios, oh, he pecado, no he dado en el blanco, no me he arrepentido de mis pecados, ¿sí? Entonces, es importante entender, hermanos, que el pecado, la práctica del pecado trae consecuencias terribles a la vida de las personas. ¿Cuáles son las cualidades innatas del pecado? O sea, su esencia, ¿sí? Lo que es innato del pecado, de esa práctica, de ese acto voluntario que los hombres cometen. Vimos, por lo menos podemos mencionar 4. Número 1, el autoengaño. Número 2, la destrucción del alma. Número 3, el endurecimiento del corazón. Número 4, la corrupción del carácter. Y cada uno lo vamos a ir viendo con la ayuda de Dios. Yo te voy a enfocar en el autoengaño, ¿sí? Y así pues el pecado siempre tiende a producir por lo menos estas 4 cosas o consecuencias en la vida de las personas. Y ahora estoy hablando también de cristianos que llegan a caer en algún pecado y no quieren arrepentirse. También se pueden autoengañar, también se engañan. ¿Por qué? La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice el Señor. Entonces, el pecado engaña produciendo placer. Y es un problema grave cuando la persona practica el pecado, ¿sí? Es algo grave que sucede en su vida. Vamos a ver el problema del engaño y del autoengaño. Vamos a Romanos 6:20, dice la Escritura. Porque cuando erais esclavos del pecado, la mayoría, todos nosotros, hermanos, éramos esclavos del pecado. Querido amigo que me escuchas, nos acompañas, si tú no te has arrepentido y creído en Jesús, tú eres esclavo del pecado. Porque cuando erais esclavos del pecado, dice, erais libres acerca de la justicia. O sea, no eran justos delante de Dios, ni tampoco eran justificados por Jesucristo, ni tampoco vivían una vida recta delante de Dios. O sea, éramos libres de eso, no sabíamos. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque la práctica de esas cosas de las cuales antes andábamos, dice que su fin era la muerte. Su fin era la muerte. Cuando el apóstol Pablo pregunta qué fruto teníais, se refiere al resultado, se refiere al producto, a la consecuencia que origina de aquellos pecados que se practicaban estando en el mundo, ¿sí? Cuando no vivíamos en la justicia de Dios. Pero si ustedes notan, el apóstol Pablo dice, ¿qué fruto? El pecado no trae frutos, ¿sí? El que siembra para el Espíritu trae frutos. El que vive en el Espíritu lleva fruto. Pero el pecado no trae fruto, trae consecuencias. El apóstol dice qué fruto y no pregunta qué satisfacción. ¿Por qué? Porque aquí está el gran engaño, hermano. Aquí está el gran engaño y el problema que trae la práctica del pecado, ¿sí? Por eso el apóstol no pregunta qué satisfacción, porque está sobreentendido que el pecado en sí trae satisfacción. Trae satisfacción.
trae placer, trae consigo alegría, se disfruta, aunque siempre esto que se experimenta es solo momentáneo, es temporal, y después una trágica muerte o consecuencias terribles en sus vidas. ¿Qué pecado te viene a la mente o qué pecado quieres mencionar? Del cual se practica la mayoría de las personas. Cuando una persona le miente a sus padres, le miente a su jefe, cuando un cónyuge le miente a su otro cónyuge para no ser descubierto, o arma todo un teatro para que no lo sorprendan, él se siente satisfecho con eso y dice, no se va a dar cuenta como quiera. Produce un placer y una satisfacción en él en ese momento por la mentira que dijo y piensa que se va a librar. Aunque la mentira pueda durar años, la verdad la alcanza en un día. Tarde que temprano todo lo que se dijo en lo oculto será puesto a la luz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Y ahí es donde viene la muerte. Si esa persona no se arrepiente, si esa persona no busca a Dios, no cree en Jesucristo, pues morirá eternamente, ¿verdad? Eso es de las mentiras, que el adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual. No hay pecados más placenteros que la inmoralidad sexual. El adulterio, la fornicación, pornografía, masturbación, son pecados muy placenteros. Producen placer a la vida de las personas y muchos están entregados a eso. Pero tarde que temprano, por cuanto es temporal y momentáneo, trae consigo muerte. Muerte. Esta característica del pecado, hermanos, es provocar placer o satisfacción. Y ese es el medio por el cual el pecado engaña. ¿Sí? El pecado engaña. Y el apóstol Pablo presenta inmediatamente las consecuencias en el versículo 21. El fin de ellas es muerte. El fin de ellas es muerte. Por ejemplo, cuando la persona humilla, se enoja contra aquella persona, la humilla, la hace sentir mal, se enoja, se aira, le guarda rencor contra aquella persona. Esa persona se siente satisfecha porque ya descargó toda su ira ahí contra esa persona, tiene odio contra ella. Ojalá se muera. Ya le dije lo que tenía que decir. Pero por dentro está en una cárcel de amargura. ¿Y cuál es la consecuencia? Se endurece, no ve la gracia de Dios. Es muerte espiritual. Y si no se arrepiente, muerte eterna. Entonces el pecado produce placer, produce satisfacción. Pablo lo reafirmó en Romanos 3:23. Dice, porque la paga, el salario del pecado, es la muerte. Es la muerte. Si un hijo de Dios o un cristiano coquetea con el pecado, le abre la puerta al pecado, ¿sí? Coquetea con el mundo y empieza a complacer con el mundo, y empieza a tener una amistad con el mundo, ¿sabes qué va a provocar en esa persona, en ese hijo de Dios? Va a contristar al espíritu, se va a apartar de él y puede llegar a morir espiritualmente o puede venir una consecuencia en su vida terrible. ¿Por qué? Porque él mismo está dando paso al pecado. Tú tienes que ver y yo tengo que ver la gravedad del pecado. No me tengo que enfocar en la satisfacción o en la tentación que me trae, no. Tengo que ver en la consecuencia que va a venir. Que Dios también es santo y Él es justo y va a castigar el pecado. La palabra de Dios nos dice que el deleite o la satisfacción del pecado solo es temporal. Se acaba, se termina. Y ese deleite
temporal, al final te lo cobra con intereses. Por eso el pecado engaña. Por eso la práctica del pecado engaña. Y también es temporal. También es momentáneo. Hebreos 11:24 dice la Escritura. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rechazó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. La Biblia nos enseña que, en primer lugar, el pecado trae deleite, trae satisfacción. Segundo, que es temporal, que solamente es momentáneo. Moisés sabía que si él aceptaba quedarse en Egipto, estar en el palacio y vivir de todas las deleites que en aquellos entonces se vivían como hijos, como príncipes, él sabía que eso era temporal. Dios tarde que temprano iba a levantar otro libertador. ¿Sí? Él iba a levantar otro libertador. Pero él rehusó, él vio de parte de Dios cómo su pueblo, su nación era maltratada. Él dijo, no, yo prefiero a Dios. Yo prefiero al pueblo de Dios. Yo me voy con el pueblo de Dios. Porque sabía que eso era eterno. Porque tenía bien entendido Moisés cuáles eran las consecuencias del pecado. Que solo era momentáneo. Solamente momentáneo. Proverbios 5:3 dice la Escritura, porque los labios de la mujer extraña, la mujer ajena, la mujer que no te pertenece, que no es tuya. Ah, pero no está casada, pero tiene padres. ¿Sí? Ah, es que como quiera su marido no se da cuenta, pero está casada. Ah, pero como quiera ya se dejó de su marido, se divorció, pero el marido está vivo. ¿Sí? Ah, como quiera es mujer de la calle, de esas mujeres alegres, pero es una extraña. Los labios de la mujer extraña destilan miel. Es el engaño, la seducción. Cuando el hombre es atrapado por la mirada de la mujer extraña, por su sensualidad, por la coquetería, por ser mal vestida, por atraer, dice la Escritura que caza la preciosa alma del varón. Y el hombre, sin temor de Dios, dice la Escritura que es reducido como un bocado de pan. Es vano, no es nada, se termina. Dice, y ahorita lo vamos a ver a dónde conduce. Dice, y su paladar, dice, es más blando que el aceite. Esa pasión que envuelve a los hombres, a las mujeres impías con los hombres impíos. ¿Sí? La mujer extraña es astuta. La mujer extraña es seductora. Es sagaz. Por eso el proverbista le dice aquí, hijo mío, no te prenda ella con sus ojos, ni codicies su hermosura en tu corazón. No codicies su hermosura. Y no te dejes prender de sus ojos. ¿Qué significa eso? Que cuando ella te mire y tú la mires, no encienda tus pasiones. Eso significa. Que no te dejes prender de sus ojos. ¿Por qué? Porque su fin es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de dos filos, dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Fíjate. Pero en un momento la satisfacción, la seducción y el placer que vas a vivir
pues te destempla en ese momento y dices, qué mujer tan bonita. Oye, ella sí esto mi mujer no lo hace conmigo. Oye, mi esposa no se viste así, mira, es joven, fuerte, hermosa. Y eso te seduce, te atrae, eso te llama la atención, te enciende la pasión ¿sabes qué? Eso es un engaño. Es un engaño. ¿A dónde conduce? A la muerte, al Seol. Y los que practican eso son cegados por el deleite temporal del pecado. Mas detrás, ¿qué viene? Las consecuencias terribles. 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 ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, en el momento de la tentación, en el momento de la atracción, en el momento de pensar en la satisfacción que la persona va a vivir con el pecado que va a punto de cometer, los deseos, el deleite se percibe tan fuerte, de una manera tan fuerte, que las consecuencias de cometer el acto se oscurecen. El hombre no lo mira, no lo ve. Por ejemplo, aquí con la mujer extraña, ¿verdad? Es tanta la atracción hacia esa mujer, es tanta la codicia y el deleite en el cual se imagina que va a vivir con ella, que eso le ciega, le oscurece la razón, le ciega los ojos. Ahora, no solamente con la mujer extraña, el hombre extraño también, porque hay mujeres que les gustan los hombres ajenos también. Pero eso oscurece, pone una venda en los ojos y no te deja ver lo que hay detrás. La satisfacción que piensa la persona que va a vivir, dice, nubla la razón, se pierde el juicio. Ese es el engaño. Ese es el engaño que el pecado trae a la vida de las personas. Por eso se entregan. Sin ningún freno se entregan a los placeres. A los que les gusta extorsionar, a los que les gusta robar, a los que les gusta llevarse a las jovencitas. Ellos están pensando en el placer, están pensando en el dinero, están pensando en lo que van a obtener, están pensando en lo que van a disfrutar cuando roban mucho, cuando extorsionan mucho. Ellos están pensando en el deleite del dinero. Y eso les roba, les nubla la razón, pierden el juicio. El drogadicto, ¿qué hace el drogadicto? Él roba, agarra de aquí a allá, se mete en cosas para drogarse porque está pensando en la satisfacción que va a sentir con la droga. Y le nubla la razón sin importar que mate para conseguir droga. ¿Por qué? Porque ese es el engaño del pecado. Ese es el engaño. El adúltero no piensa en un hijo sin un padre. El adúltero no piensa en que va a venir a enfermar a su esposa si con la mujer que se meta está infectada. Él no piensa que va a venir a infectar a su esposa. ¿Sí? Él no piensa eso. Él piensa en la satisfacción con aquella mujer. Él no piensa en un divorcio, él no piensa que va a dejar a sus hijos abandonados, él no piensa que lo van a demandar por manutención, él no piensa que en determinado momento le van a poner una demanda para divorciarse, él no piensa en eso, él está pensando en la satisfacción de la mujer más joven que su esposa y que es más bonita que ella y que va a vivir una satisfacción con ella. Eso es lo que está pensando, eso es lo que hace, oscurece el pecado oscurece el juicio. Por eso es engañoso el pecado. Y cualquier pecado en el cual tú piensas. El pecado es terrible, hermano. El pecado es algo grave. Por eso Dios lo castiga con la muerte eterna. ¿Sí? Y muchos dicen, es que, ¿por qué un lugar de tormento? ¿Por qué un lugar en el infierno? Pues es que es muy grande tu pecado. Es muy grande tu pecado para ser soportado. Por eso mereces un lugar de tormento, porque todo el daño que practicaste y se hiciste a Dios y a tus semejantes es grande y tienes que tener un castigo grande.
El pecado, hermanos, no te muestra las consecuencias cuando cometes el acto. Ese es el engaño. Es algo terrible. Terrible. El alma se entrega al placer en un deleite desenfrenado sin evaluar las consecuencias. Sin evaluarlas. Muchos de nosotros tenemos consecuencias de haber practicado el pecado anteriormente y estamos batallando el día de hoy con esas consecuencias, pero ya no pueden ser quitadas, ahí están las consecuencias. Aunque ya Dios nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha dado un propósito de vida, pero ahora tenemos que ser responsables con esas consecuencias que han venido. Pero antes no lo pensábamos, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Cuántos de nosotros no desearían haber estudiado una carrera, tener un buen trabajo, una buena casa, ¿verdad? Tener un mejor salario remunerado para darle lo mejor a tu familia? Pero cuando eras joven, cuando tenías la oportunidad, te entregaste a tus deleites y en determinado momento vinieron las consecuencias. Y hasta el día de hoy las estás sufriendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el pecado en sí trae consecuencias. Ese es el engaño. Las personas no evalúan las consecuencias del pecado que les traerá. Una parábola que nos ilustra bien esto lo dijo Jesús en Lucas 15:11. Si tú la buscas, la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? El hijo pródigo, que pródigo significa derrochador, despilfarrador, él le reclamó la herencia a su padre. Le dijo, dame la herencia que me corresponde. Y este era joven, era el menor, eran dos hermanos, el mayor y el menor. Y el menor le dijo a su padre, dame la herencia que me corresponde. Pero su padre no le negó la herencia, él se la dio. El padre sabio, ¿sí?, sabía que tarde que temprano se iba a topar con pared su hijo. Y maduro, sin pensar las cosas, ¿qué hizo el joven? Se fue a la ciudad y gastó a manos llenas. Eso precisamente le nubló la razón. Ese pensamiento que abrazó, que iba a deleitarse con la riqueza que su padre le iba a dar, no lo llevó a pensar, no lo llevó a meditar, no lo llevó a razonar, no lo llevó a hacer un negocio, a comprar tierras, a trabajar. No llegó a eso. Él fue y derrochó con mujeres, con amigos. ¿Y sabes cómo terminó? Para un judío significa, el cerdo es algo impuro, es algo aborrecible delante de Dios. Y este joven nunca imaginó que después andaría hambriento y mendigando hasta las sobras de lo que comían los cerdos, los propios cerdos. Y así es el hombre el día de hoy. Cuando se entrega al pecado, cuando piensa en el placer del pecado, ¿sí? El pecado es engañoso, ¿no? La práctica del pecado es engañosa. Por eso tú debes de aborrecer el pecado. Debes de declararle la guerra al pecado. Debes de apartarte del pecado. Debes de cerrarle las puertas al pecado. Porque el pecado, hermanos, engaña. El pecado es algo terrible. La práctica del pecado trae consecuencias terribles. Y si la persona no se arrepiente, la persona se va a perder eternamente, se va a ir al infierno. Y ese es el castigo justo que Dios le va a dar a los pecadores que no se arrepienten. Por eso, hermano, cuando tú veas a tus compañeros, a tus familiares, a tus vecinos, a los de la sociedad, coméntales, diles acerca del pecado. Aún a los religiosos, que el pecado es algo grave. Que si no se arrepienten de sus pecados, se van a perder. Usando la personificación, el pecado, su satisfacción deslumbra a la persona.
lo lleva sin rumbo, lo ciega completamente. Lo ciega completamente. Pero no le presenta las consecuencias. Esconde el pago hasta que el acto se comete, y el apóstol Pablo nos da a entender de esta manera. ¿Sí? Hay ceguera, no hay rumbo fijo. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, dice, que ya no camines, que ya no andes como los otros gentiles. Del hebreo yoim, ¿qué significa? Una persona pagana, una persona gentil, una persona mundana. Y aquí los efesios ya habían sido transformados, regenerados, ya habían entendido su postura, su posición, y ahora el apóstol Pablo les menciona su práctica en esta vida, y el apóstol Pablo les dice que para que ustedes puedan vivir una vida que agrade a Dios como hijos de luz, les dice: esto digo y requiero en el Señor, que ya no caminen como los otros gentiles, que caminan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa eso? Significa significa abrigar pensamientos vacíos, sin valor, pensamientos ilusorios, que da como resultado una vida vacía, una vida sin rumbo fijo. ¿Sí? El pecado es terrible, hermano. El apóstol Pablo aquí presenta que los otros gentiles que no habían creído en el evangelio, que no habían venido al conocimiento de Dios, dice que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, una vida vacía, hueca, ilusoria, una vida sin rumbo fijo. ¿Cuántas personas están así hoy en la actualidad? Por el pecado en sus vidas, sin rumbo. Tú los ves que andan a tientas, no saben a dónde van. Construyen, edifican, estudian, trabajan, se afanan, pero sin un rumbo fijo. No saben qué van a hacer con su vida, cuál es el propósito de ellos. No lo saben. Yo espero que tú entiendas tu propósito, hermano. Yo espero que tú entiendas por qué Dios te ha salvado y por qué Dios te ha llamado y por qué estás aquí y por qué Dios te ha dado un propósito de vida. Lo debes entender. Ahora con un propósito. Y el apóstol Pablo nos exhorta a que ya no andemos como los otros gentiles, porque las consecuencias del pecado, vanidad de la mente y el entendimiento entenebrecido. Y estas las consecuencias que trae la práctica del pecado a la vida de las personas. Hay una gran actividad, como te decía, hay mucho trabajo, hay mucho afán, hay mucha riqueza, edifican, van y vienen, pero sin ningún progreso, no hay sentido en la vida. No hay sentido. Andan sin rumbo. Se persiguen las burbujas y las sombras y descuidan las grandes realidades de la vida. ¿Cuál? Nuestro Señor Jesucristo. Su evangelio, su camino, el servirle a Él, para que Él te dé dirección. Para que si eres esposo, Dios te manda amar a tu esposa, amar a tus hijos, trabajar para ellos, servir a Dios con tu familia. Eso es un propósito. Si eres soltero, Él te manda a ser siervo del Señor, a servirle con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu juventud, servirle a Dios en tu trabajo, en la escuela, en donde quiera que vayas, servirle a Dios. Tienes un propósito de vida. En donde quiera que esté, estoy sirviendo a Dios porque tengo un propósito de vida. Como ama de casa, respetar a tu marido, servirlo, amar a tus hijos, enseñarles el camino de Dios, ser ayuda idónea para tu esposo. Ese es un propósito. Pero las mujeres que están lejos de Dios andan sin rumbo, no saben a dónde van. Como hijos
obedeciendo a tus padres en todo, porque esto es justo, echándole ganas a tu escuela, siendo responsables con las actividades de tu hogar, con las actividades de tu escuela, siendo responsables con el ayudar a mamá y a papá a trapear, a asear la casa, a ser responsable con tu ropa, a lavar tu ropa, aprender a hacer comida, ¿sí? Estudiar, aprender algún deporte, algún instrumento, como joven, como niño, como adolescente. ¿Por qué? Porque tienes un propósito de vida. La gente no, por el pecado, no tiene ese propósito el día de hoy. La gente, por tener en la vanidad de su mente el entendimiento entenebrecido por la práctica del pecado, porque el pecado engaña, andan sin rumbo. ¿Qué más? Andan ciegos. Ciegos. Los que viven en el pecado, deleitándose en y con él, tienen una venda en los ojos. Tienen una venda aquí. Y es como si vivieran en un mundo de fantasía o de ficción. ¿Sí? Sueñan con la estrella de Hollywood o la estrella de TikTok o de Facebook que ven ahí. O sueñan con el cantante famoso o con el superhéroe tal. O sueñan ser como la modelo que sale ahí, con ese cuerpo, con esas uñas, con esas pestañas, con esa moda, con ese vestido. O sueñan el hombre lleno de músculos, con su camiseta y bien acá y bien vanidoso y que todas las mujeres lo siguen, ser famosos. Sueñan con eso, es un mundo de ficción, es una ceguera espiritual. Una ceguera espiritual. Porque se deleitan en y con el pecado y viven como si fueran en un mundo de fantasía o de ficción. Tienen el entendimiento entenebrecido. Qué trágico, hermanos. Si tú te pones a meditar en esto, que una persona tenga el entendimiento entenebrecido es algo trágico, hermano, trágico. No hay razón, no hay sensibilidad, no hay pensamientos buenos, no hay un rumbo, hay ceguera espiritual en sus vidas. Es algo terrible por el pecado. El entendimiento entenebrecido es el fruto de la vanidad de la mente. Porque no tienen un firmamento, no tienen una roca firme, no tienen un camino que seguir, no tienen un propósito, y ese propósito y ese camino a seguir es Jesucristo, el Hijo de Dios. Para que les dé sentido a sus vidas, para que sean libres del pecado, para que puedan tener una meta que seguir en esta tierra. Y lamentablemente el pecado, los que practican, los que se deleitan en el pecado, andan sin rumbo y tienen ceguera espiritual. Jesucristo dijo, ciegos, guías de ciegos, ¿no caerán ambos en el mismo hoyo? Y eso hablamos de familia, de personas seculares, de gentiles, ¿qué de las denominaciones? De pastores y falsos maestros que predican mentiras, que dicen paz y paz y paz y no hay paz. La gente no puede ser libre del pecado. Llegan a las iglesias, les roban sus ofrendas y sus diezmos, los mandan a sus casas igual de esclavos del pecado. No son libres del pecado. Gentes necesitadas que llegan a la iglesia quizás sinceramente por buscar a Dios, que tienen una necesidad grande en su corazón. Y los falsos ministros y los falsos maestros les roban su dinero y les dicen y oran por ellos según y que Dios les va a bendecir y que les va a hacer un milagro, pero no van al problema raíz, el pecado en sus vidas. Y la gente se regresa desilusionada. Jamás vuelven a la iglesia. Porque esos mismos que se paran en el púlpito tienen los ojos llenos de adulterio, son nubes sin rumbo.
Son lobos vestidos de ovejas que dañan y engañan a la gente. El entendimiento entenebrecido es el fruto de la vanidad de la mente. Primero, se tiene una incapacidad natural para comprender las verdades espirituales. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Para ellos les son locura. ¿Sí? A una persona a una persona carnal, a una persona normal, o a uno de tu familia que le compartas que te pasas 1 hora o 2 horas orando o leyendo la Biblia, para él es una locura. Oye, pues estás perdiendo el tiempo ahí. Es una locura. El reunirte un día entre semana con tus hermanos a orar e interceder por las personas perdidas, por la iglesia, por la predicación, porque Dios dé dirección a la iglesia y estar ahí 1, 2 horas, 3 horas con tus hermanos orando, para ellos es algo ilusorio, es una locura. No entienden las verdades espirituales. Y luego, debido a su rechazo del conocimiento del verdadero Dios y de su evangelio, sufren la ceguera espiritual como juicio de Dios. Como juicio de Dios. ¿Recuerdas que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego? Para salvación del pecado, de la condenación eterna. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pero la ira de Dios se revela desde los cielos, sobre todo en piedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Rechazan el conocimiento de Dios, rechazan al Señor, rechazan el evangelio. Viene la ceguera espiritual y se manifiesta la ira de Dios sobre ellos. Así que, querido hermano y querido amigo que me escuchas, y tú que me escuchas por la internet, si tú rechazas a Dios, si tú rechazas al evangelio, y Dios te ha hablado y no te has arrepentido de tus pecados, prepárate para la ira de Dios en tu vida. Prepárate. Porque Dios no es un juego. El pecado no es un juego. El pecado es algo grave. Grave. Y si queremos ser parte del reino de Dios, la primera condición es arrepentirnos de nuestros pecados. El evangelio está a las puertas. El reino está a las puertas. El reino está a la mano. El pecado es un estorbo. Ha hecho división entre Dios y los hombres. Vuestras iniquidades, dice el Señor, han hecho división entre vosotros y yo, dice el Señor. Y vuestros pecados han hecho ocultar mi rostro, han hecho agravar mi oído para no oír. El pecado y su satisfacción no te recuerda que lo que siembras vas a cosechar. Lo que siembras vas a cosechar. Si tú siembras para el Espíritu, de Él cosecharás vida eterna. O sea, pues estás caminando con Dios, le estás sirviendo, buscas a Dios en lo personal, te deleitas en su palabra, amas a tu cónyuge, a tu esposa, tu esposo, sirves a tus hijos, te vas a trabajar porque sabes que tienes que proveer para tu familia, tienes una comunidad con la iglesia local, sirves dentro de la iglesia local, trabajas para el Señor y vives, tú no te preocupes qué te vaya a pasar, vas a cosechar vida eterna. Vas a cosechar vida eterna, estás sembrando para el Espíritu. Pero si tú te deleitas en el mundo, practicas el pecado, vives en el pecado y te deleitas en el pecado y no hay ningún freno en tu vida y Dios te habla y tú no quieres arrepentirte, dice la Escritura que vas a cosechar muerte. La palabra de Dios es clara. No os engañéis, dice Dios. No te engañes. ¿Con qué? Con el pecado y no te engañes tú mismo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, tú no te puedes burlar de Dios. No nos podemos burlar de Dios, hermanos. Y querido amigo que me escuchas, no te puedes burlar de Dios. Querido amigo, si tú no te has arrepentido y vienes aquí
Y aquí muestras una actitud que en la cual en determinado momento le muestras a los hermanos que a lo mejor estás siendo serio y todo, pero llegas allá a tu casa a solas, donde nadie te ve en tu trabajo y sigues viviendo para el mundo y en el pecado. Mira, tarde que temprano las consecuencias vendrán a tu vida. ¿Por qué? Tu Dios no puede ser burlado. A los hombres los puedes engañar, pero a Dios no. Dios no puede ser burlado. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El pecado no te recuerda que lo que siembras vas a cosechar. Y también que en el hoyo que estás cavando, en el hoyo que estás haciendo, te recuerda que las consecuencias de tus pecados volverán sobre tu cabeza. Por eso el pecado es engañoso. Porque no te presenta las consecuencias finales. No te presenta las consecuencias finales. Salmo 7:14 dice la Escritura: He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Es como si el impío, el pecador, que no se quiere arrepentir, que no busca a Dios, es como si estuviera cavando su propia tumba. ¿Sí? Es como si estuviera cavando su propia tumba. Tú te has dado cuenta que a lo mejor con tu familia, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, se deleitan en el pecado y viven el pecado, se gozan y no les pasa nada y parece que tú estás en la penuria y ellos, no hombre, jajaja, y acá van y vienen, construyen, edifican, tienen dinero, se endrogan y todo y nada les pasa nada. Pero la Escritura dice que están cavando hoyo y lo están ahondando. Y la propia iniquidad de ellos caerá sobre su cabeza. Y en el hoyo que han hecho van a caer tarde que temprano. Tarde que temprano. Y es algo triste, terrible, porque muchas personas terminan terriblemente mal. Mal. Qué triste, es terrible. ¿Por qué? Porque el pecado es grave, es terrible el pecado. Grave el pecado. El pecado es engañoso porque no te presenta las consecuencias finales, no te las presenta, te envuelve en esa satisfacción. El engaño del pecado te lleva a las consecuencias trágicas, que parece que la persona está en un hoyo profundo. ¿Sí? El pecado te engaña tanto que a veces pareciera que estás en un lodo cenagoso y no puedes salir de ahí, y ahí estás en el hoyo. El salmista nos dice en el Salmo 103:3: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Quién perdona nuestras iniquidades? Dios, Jesús. Y esas iniquidades en la vida de la persona, esa práctica del pecado en la vida de las personas le produce dolencia tanto física como emocional y espiritual. Muchas personas deprimidas, dolidas por el pecado. Muchas personas sin esperanza. ¿Sí? Y hay dolencia, hay dolor. Y ese dolor pareciera que están en un hoyo profundo y no pueden salir. Eso es lo que produce el pecado. Que estés en un hoyo profundo y no puedas salir. Se me viene a la mente en una ocasión en un bote de basura estaba un ratoncito pequeño así. Y recuerdo que ese ratoncito quería salir, saltaba y no salía, no podía salir.
Por más que hizo los intentos de salir y salir, no pudo. Así nosotros a veces, cuando las iniquidades, los pecados nos alcanzan, cuando el peso del pecado en nuestras vidas nos asedia, a veces pareciera. Ahora quiero aclarar que no siempre por la consecuencia del pecado nos sentimos en un hoyo, ¿verdad? También hay por situaciones trágicas, enfermedades. En una tribulación, un cristiano, hijo de Dios, puede sentirse en un hoyo, sin esperanza, quizá por dificultades económicas, quizá por una enfermedad grave, quizá porque le falta fe, ¿verdad? Y se siente como en un hoyo. ¿Qué tiene que hacer? Correr a Jesús, ir a Jesús, sincerarse con Jesús. Y no precisamente es por las consecuencias del pecado. Porque el cristiano, el Hijo de Dios, no practica el pecado. A veces tienes una enfermedad grave en tu vida y esa enfermedad pues te va a desgastar, esa enfermedad te va debilitando, esa enfermedad normalmente te va desanimando. ¿Por qué? Porque el cuerpo se desgasta. El cuerpo necesita tratamiento, necesita atención, necesita descanso. Pero muchas de las veces eso no tiene nada que ver con lo espiritual, ¿verdad? Y muchas de las veces los hijos de Dios lo confunden, pero no siempre es por las consecuencias del pecado. Por ejemplo, nuestro cerebro produce hormonas, ¿verdad? Tiene hormonas, tiene glándulas, perdón, en el cerebro que producen estados de ánimo, que producen, por ejemplo, la adrenalina, la oxitocina, la endorfina. Son producidas por glándulas aquí. Y a veces mucho tiene que ver con la felicidad, con el estado de ánimo, con el descanso, con la fuerza que tienes para hacer algún deporte, o con la adrenalina te prepara para experimentar algún miedo, alguna situación emocional grande, para una pasión, así como cuando te subes a la montaña rusa, ¿verdad? Y el cerebro despliega esa adrenalina y sientes esa sensación. Bueno, cuando el cerebro se cansa, cuando el cerebro no es tratado, no duermes bien, le pones mucha cafeína o mucha coca, ¿verdad? Y está saturado, preocupado, esas glándulas se van desgastando. A veces por eso te sientes así como que deprimido, desanimado. Y luego si siempre haces lo mismo, tu cerebro no da para más. Estás como que en un canal así nada más, subiendo y bajando. Bueno, por eso es recomendable el ejercicio, salir a caminar, vacacionar, hacer un hobby, tocar un instrumento, cantar, no sé, aprender algo nuevo, para que tu cerebro oxigene esas glándulas. Pero ahora, eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Muchas de las veces los hijos de Dios a veces confunden esas cosas con lo espiritual. No, eso es algo médico. Hay que tratarlo. Pero el pecado sí trae consecuencias, tanto físicas como espirituales, emocionales. ¿Por qué? Porque el pecado es grave. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, que te drogas o fumas o el alcohol, ¿verdad? O la persona es muy promiscua, anda con una mujer y con otra, o con un varón y otro. El cerebro se desgasta. La cocaína, la marihuana dañan el cerebro, el alcohol daña el hígado, el intestino, y se producen enfermedades. ¿Sí? Se producen desgastes en las vidas de las personas. La práctica de la inmoralidad sexual, la masturbación, la pornografía, las relaciones ilícitas antes o fuera del matrimonio producen una mente entenebrecida, depravada, una mente insatisfecha. Y es una consecuencia terrible. Y eso sí son consecuencias del pecado. Y sí necesitan a Dios, necesita Dios meter su mano para libertar del pecado. Y esas son las consecuencias
terribles del pecado. El pecado te lleva a imaginar que no pasará nada, que no te pasará nada, que serás librado de las consecuencias y que tú eres alguien muy especial y que Dios te extenderá una misericordia extra, pero la Biblia no dice eso. El engaño del pecado es algo terrible. Terrible. Proverbios 10:24 dice, lo que el impío teme, eso le va a venir. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. Qué bendición, ¿no, hermano? Lo que el impío teme, eso le va a venir. Por ejemplo, por eso tú, querido amigo, querido joven, querido adolescente, si tú no te has entregado a Cristo y no te has arrepentido de tus pecados, lo que tú temes, eso te va a venir. No porque te lo diga yo, te lo dice la Biblia. Te va a venir, tarde que temprano. Vendrá como gigante en busca tuya. Pero, si tú te entregas a Cristo, te arrepientes, confías en tu Señor y le sirves, se te será dado lo que tú deseas. El pecado no solo engaña para atraer y cegar. Vimos el engaño del pecado ahora, sino que ocasiona que la persona comience a autoengañarse a sí misma. Fíjate, ¿cómo es la práctica del pecado? ¿Cómo es el pecado, hermano? No solamente engaña por la satisfacción que presenta y te nubla la razón, sino la práctica del pecado hace que tú mismo te empieces a autoengañarte. Es terrible. Es terrible. Con el fin de justificarte de tu acción y con el fin de justificar y defender tu pecado. ¿Sí? Así la persona se imagina o se crea ideas tales, es que no es tan malo. No es para tanto. Todo el mundo lo hace. No se van a dar cuenta. Y empiezas a autoengañarte para solapar o para defender tus acciones pecaminosas. Y todo esto es con el fin de apaciguar tu conciencia. Apaciguar tu conciencia. Que lo que intentas frenar, la intentas apaciguar y la conciencia ya no hace su función, que es sensibilizar a la persona de lo que hizo. Fíjate, la persona se engaña por la satisfacción del pecado, se entrega, pero luego no solamente se engaña por la satisfacción del pecado y trae consecuencias, sino ahora comienza a autoengañarse a sí mismo. ¿Sí? Ponle el pecado que tú quieras. La persona se enreda en ese pecado, pero luego empieza a autoengañarse a sí mismo, a defender, porque la conciencia le está acusando. Hay un enemigo suyo en él que le está diciendo, eso que estás haciendo está mal, pero la persona no es para tanto. Pero la persona dice, nadie se va a dar cuenta. No, pues todo el mundo lo hace. No, como quiera, mis papás no me dicen nada. No, como quiera, mi esposa no se va a dar cuenta. No, como quiera. Y empieza a autoengañarse. ¿Por qué? Porque el pecado también autoengaña. Persona que practica el pecado. Si la persona es religiosa, pervertirá los textos de la Biblia, los va a torcer. ¿Con qué fin? Para engañarse, autoengañarse a sí mismo. Va a llegar a pensar y llegar a imaginarse que va a poder continuar transgrediendo la ley de Dios sin que le pase nada, si es religioso. Pero la Biblia no dice eso. Así pues se crea ideas tales como, al fin yo estoy bajo la gracia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase? Yo estoy bajo la gracia. No, como quiera, Dios es muy misericordioso y perdonador. Dios ya no me ve a mí, sino ve a Cristo en mí.
Ya no estoy bajo la ley. Y todavía encima, si es religioso, toman textos de la Biblia o de personajes en la Biblia que dicen los santos de la Biblia también pecaron. Ya está bien engañada esa persona. Porque le dio paso al pecado, porque practicó el pecado, porque le abrió las puertas al pecado. El pecado lo engañó, el pecado ahora se está autoengañando él para defender su propio pecado. Es terrible el pecado, ¿sí? Otro engaño frecuente que las personas intentan decir o en determinado momento dicen, muy frecuente, es que es humano, es que uno tiene debilidades, es que la tentación es muy fuerte e insoportable, es que yo tuve un trauma de niño, es que las hormonas cambiaron, ¿sí? Y buscan todo tipo de pretextos, menos quién es el culpable y quién es la causa de las consecuencias en sus vidas. Nosotros mismos, nuestro pecado, ¿sí? Mientras no entendamos y la persona se sigue engañando, esto seguirá siendo la causa principal que se continúe con dichas conductas y el engaño, ¿sí? Mientras no se entienda realmente las consecuencias del pecado en la vida de las personas se van a seguir engañando y autoengañando. Los propósitos del autoengaño son dos. No quiero que confundamos, hermanos, querido amigo que me escuchas, no quiero que confundamos. Primero te presenté el engaño que produce el pecado, la satisfacción que te ciega, que te hace que tengas una vida sin rumbo, que tengas ceguera espiritual por la práctica del pecado. Es lo que tú vas a deleitarte en el pecado, lo que te produce el pecado. Ahora, cuando ya lo abrazaste, cuando ya lo tienes, te produce autoengaño. Aquí ya tienes esas consecuencias y ya empiezas a autoengañarte a ti misma. Y ahora, ¿cuáles son los propósitos de tu propio autoengaño? Número 1, tratar hasta conseguirlo. ¿Qué? De inhibir, de insensibilizar la conciencia para no sentirte mal al pecar. Tratar de inhibir la conciencia. ¿Cómo? Haciendo buenas obras. Haciendo buenas obras. ¿Sí? Es que yo sí oro. Es que yo sí asisto a la iglesia. Es que sí yo sí ayudo. Es que yo sí esto. Pero la conciencia te dice, mira, tú hiciste esto y esto y esto. Y eso no está bien. Pero es que yo sí ofrendo. Es que yo sí doy. Es que no es tan malo. Y empiezas a inhibir tu conciencia, empiezas a insensibilizar. ¿Para qué? Viene el segundo propósito. Dentro de este primer propósito, Efesios 4:19 dice, los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, aquí ya se autoengañaron las personas. Y cuando te autoengañas, pierdes la sensibilidad ante el pecado, ante el mal. ¿Sí? Te vuelves impúdico, insensible. ¿Sí? Habían perdido toda sensibilidad. El teólogo Moule lo traduce como habiendo superado el dolor. Habiendo superado el dolor. ¿Cuán expresivo es, hermanos? Cuando uno niega su conciencia la primera vez, ¿qué sucede? Hay un sentimiento de dolor, ¿verdad? Cuando tú pasas por alto tu conciencia por primera vez, como que hay un piquete aquí en la cabeza, ¿verdad? Que te dice, oye, eso no está bien, ¿verdad? Todavía la conciencia está haciendo su función, ¿verdad? Hay una protesta audible que todavía puede ser escuchada si la entiendes. Pero cuando te autoengañas,
Si acallas esa voz que te dice lo que estás haciendo mal, finalmente la voz se hace menos clara y fuerte y ahoga completamente la protesta que se levanta en tu contra cuando te dice, oye, eso no está bien. ¿Qué pasa? Perdieron toda sensibilidad. El dolor es menos agudo hasta que por fin es posible superar el dolor. Ya no hay esa sensibilidad por el pecado. Eso es lo que es lo que produce el autoengaño. Número 2, una vez que pierdes toda sensibilidad, que ya tu conciencia la aplacas, la callas esa voz, ¿qué haces? ¿Quitas el freno para así pecar libremente sin que nadie te acuse? ¿Sí? Sin que nadie te acuse. Ya estás completamente engañado. Y el apóstol Pablo dice, Efesios 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea, quitaron el freno, quitaron esa voz, superaron el dolor, se entregaron a la lascivia. ¿Sí? Ahora sí, hay que darle rienda suelta, no, hombre, ya no hay nadie que nos detenga. Rienda suelta al pecado, para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Te das cuenta que el pecado es algo grave, terrible? ¿Sí? ¿Qué sucede con la persona? Se hace sordo, son sórdidos. Quiere decir que acallan la voz de la conciencia. Se hicieron sordos a la voz. Se dieron conscientemente a la lascivia, es decir, a formas viles de conducta. A formas viles de conducta. En la historia antigua, en la época de Pompeya, esta generación era tan sórdida, tan impúdica, tan insensible, que se habían entregado a la lascivia, que en las paredes de los palacios, en las paredes de la ciudad de Pompeya, dibujaban actos inmorales. Imagínate, ya no había ahí ninguna sensibilidad. Historias vergonzosas de la decencia perdida de la inmoralidad en esa época. Y el día de hoy, los mismos pecados caracterizan al mundo del día de hoy. El autor de Hebreos nos exhorta diciendo, Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, pongan atención, dice el autor de Hebreos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, porque el corazón malo de incredulidad, aquel que no le cree a Dios, aquel que no obedece a Dios, la consecuencia de eso va a ser apartarse del Dios vivo. Pero aquel que mira atentamente a Dios y confía en Él y tiene la presencia de Dios, va a ser exhortado unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Va a vivir de acuerdo a las normas de Dios. ¿Sí? Para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, el pecado es algo grave. El pecado, la práctica del pecado es algo terrible. Por eso Dios nos hace ver que el pecado y sus consecuencias, que es el engaño y el autoengaño, nosotros debemos apartarnos del pecado. Debemos apartarnos de la maldad. Debemos de declararle la guerra al pecado. Debemos de cerrarle las puertas al pecado. Debemos aborrecer el mal. No debemos consentir con las cosas del mundo. No debemos consentir con el pecado. No.
Porque el pecado engaña, hermano. Y tristemente a muchas personas los ha vencido. Los ha vencido. Adán estando en el paraíso. En el paraíso, Adán y Eva fueron expulsados por la consecuencia del pecado. El hombre más fuerte, Sansón, fue debilitado por el pecado. El hombre que era conforme al corazón de Dios, el rey David, un hombre que ninguno en la Biblia dice que era como el corazón de Dios, fue derrotado por el pecado. El hombre más sabio, el hombre que venían a verlo de los confines de la tierra para oír sus palabras, fue derrotado por el pecado. Se entregó a la idolatría con las mujeres ajenas que había tomado para sí. Salomón. Si no hubiera sido por Jesucristo que intercedió por Pedro, un hombre impetuoso y que decía, mi vida daré por ti, Señor. Fue seducido y atraído por el pecado, por la cobardía, negó a Jesús. ¿Qué se espera de nosotros? Velad y orad para que no entréis en tentación. Mirad bien, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo, sino exhortarnos unos a otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Las consecuencias son terribles, hermanos. Y debemos de temer a Dios. Inclinemos nuestro rostro, démosle gracias a Dios. Mi perfume ante ti, no tengo palabras para agradecerte, me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Así es, Jesús. Hoy vengo a derramar mi perfume ante ti. No tengo palabras para agradecerte. Me rescataste. Nueva vida me diste. Hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo, te amo, te amo, te amo. Me rescataste. Hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo, te amo, te amo, te amo.
perfume ante ti no tengo palabras para agradecerte, me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo, te amo, te amo, te amo, me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo, te amo, te amo, te amo, me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo, te amo, te amo, te amo, me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Me rescataste, nueva vida me diste, hoy derramo mi perfume ante ti. Hoy derramo mi perfume ante ti. Hoy derramo mi perfume ante ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por la vida después de ti, Señor. Gracias por tu amistad, Señor. Eres el mejor amigo que hemos podido tener. Eres nuestro Salvador y nuestro Consolador, Señor. En ti podemos confiar, Señor, aunque los hombres fallen. En ti podemos derramar nuestras lágrimas, Señor, porque sé que tú nos entenderás, Señor. Solamente eres tú, Señor.